¿Qué tal a todos? Buenas noches. Hanukkah Sameach. Ya estamos en la quinta vela de Hanukkah, hoy en la noche. Mañana en la noche, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, es Rosh Hodesh, primeramente Dios. Boreolam nos va a mandar mucha luz. Tenemos todavía, Be'ezrat Hashem, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. 4 días más, 4 días de luz, 4 días de esperanza. Y Be'ezrat Hashem, quiero terminar el día de hoy la última fase del capítulo 145, después de haber visto maravillas en este capítulo, cuántas cosas hermosas aprendimos y estudiamos, que la conducta de Dios hacia nosotros es una conducta siempre misericordiosa, generosa, con bondad, y Dios está cerca de la persona que se quiera acercar a Él. Boreolam no nada más está cerca, sino también hace algo más por aquellos que le temen a Dios, como ya explicamos. Boreolam, Él cuida a aquellos que aman a Dios, que ya explicamos también el concepto que significa amar a Dios, cómo una persona debe de promover la presencia de Dios, promover realmente la existencia de Dios, etcétera. Esto, queridos hermanos, es algo, la verdad, increíble. Y al final, el capítulo 145 termina, Tehilat Adonai Yedaber Pi. La alabanza de Dios hablará mi boca. Tehilat Hashem Yedaber Pi. Vivarej Kol Basar, y cada ser viviente va a reconocer la fuente de bendición que proviene de este mundo que estamos viendo. Shem Kocho, de este nombre y de este mundo que es tan sagrado, de este mundo que hay tantas cosas que todavía no comprendemos. Y todo esto es Tehilat Adonai Yedaber Pi Vivarej Kol Basar Shem Kocho Leolam Vaed. Todo esto va a ser cuando eternamente, de generación en generación, siempre se va a preocupar Boreolam que alguien o muchos o un pueblo entero estén difundiendo la presencia de Dios y la alabanza a Dios. Tehilat Adonai Yedaber Pi. La alabanza a Dios, mi boca tiene que estar hablando. Ustedes saben, queridos hermanos, que normalmente una persona lo que le impacta es lo que platica, normalmente lo que le impacta, lo que le llama la atención, lo que lo emociona, es lo que realmente platica la persona. Y por eso hay cosas que para la persona son noticia, hay cosas que para la persona no son noticia, hay cosas que para la persona son importantes y las expresa, y hay cosas que no son relevantes y por eso ni las platica. La verdad que es increíble entender cómo de la plática de la persona te das cuenta qué valores tiene en el corazón. ¿Cómo puedes conocer a la persona que valora? ¿Cómo puedes conocer a la persona que admira? De lo que platica, de ahí te das cuenta qué valora y qué admira la persona. Y ahí es donde cada persona, sin querer, vamos a decirlo de esta forma, sin querer, no nos damos cuenta que de una forma fácil podemos ver en dónde estás parado. ¿Cuáles son tus valores reales de la vida? No quiere decir que debemos de estar viendo cada persona qué está hablando, pero es muy claro que de la plática de cada persona nos damos cuenta a dónde está su sentimiento, a dónde está su admiración, y ahí está el secreto de la persona. Y por eso termina este capítulo y David Amelech dice, después de todo lo que te platiqué en el Ashré, después de todas las cosas maravillosas que te comenté, al final el secreto de todo, ¿cuál es? Tehilat Hashem Yedaber Pi. La alabanza a Dios es mi plática que va a llevar a cabo todo el tiempo. Y David Amelech nunca dejó de descubrir cada vez más cosas de Dios en su mundo, cada vez profundizar más en la sabiduría de Dios,
cada vez impactarse más en la grandeza de Dios y cada vez más en entender quién es la fuente de bendición de toda esta naturaleza que nosotros hemos llegado a conocer, que todavía nos falta mucho por conocer. Nos falta mucho porque hay muchas cosas que no hemos estudiado, aunque hay mucha gente que sí la ha estudiado, y aún aquellos que ya estudiaron todavía no logran llegar al fondo de lo que realmente representa el mundo, porque como el mundo es la sabiduría divina no tiene fin, y de la misma manera muchas cosas que hay en el mundo todavía no sabes sobre ellas. Y cada cosa que vas descubriendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vivarej kol basar, vas a reconocer la bendición, cada ser viviente. Shem Kocho, Shem es como Dios se presenta en esta vida. Leolam Vaed, siempre vas a tener algo nuevo, algo que te vas a dar cuenta sobre ello. Y esto es el propósito que David Amelech dice que la persona tiene que trabajar en la vida. Uno de los problemas, queridos hermanos, que tenemos realmente es muy simple, muy sencillo. Toda persona que forma un hogar, toda persona que forma un hogar, nosotros como padres somos responsables que se platica en la casa. Nosotros somos responsables y nosotros somos los que metemos el valor en la vida. Nosotros. Nadie mete en nuestros hijos el valor más que nosotros. Y cuando yo digo nosotros, quiere decir los papás son los que deben de formar al hijo, darle una formación que debe de alabar, que debe de bendecir y reconocer la bendición, y tú eres el que eres responsable en esa formación. Y tú mismo, la pregunta es, ¿qué metiste en la casa? ¿Qué pláticas metiste en la casa? Y esas pláticas son las que el hijo de alguna manera va a valorar. Si el hijo ve que el papá está metido en X, el hijo se va a dar cuenta que esto es lo que valora el papá y para el papá esto es lo máximo. Pero si el hijo no lo ve en el papá, obviamente va a valorar lo que él sí ve en el papá o él ve en la mamá. Cuando una persona ve que los padres están todo el tiempo saliendo y encargando a los hijos con Juanita, con Mari, y todos los nombres que hay de las muchachas que cada uno tiene, que no falte, que no falte la muchacha en la casa. Ya sé que señoras dicen amén, pero cuando realmente los papás no están muy presentes, se pierde los valores. ¿Y qué adquiere el hijo? Otras cosas. ¿Qué le llenan al hijo? Otras cosas. No existe una persona que no admire y no valore algo. La pregunta es ¿qué? ¿Qué te metieron? ¿Qué te inculcaron? Si una persona le va a un equipo es porque el papá lo inculcó. Si una persona, el hijo, le da un valor a cierto deporte, normalmente es porque el papá lo inculcó, el papá o la mamá me refiero, y cualquier otro tipo de valor. O permitiste que otras personas inculquen en tus hijos. Creo, queridos hermanos, que hay que empezar a trabajar sobre este último versículo que se llama Tehilat Adonai Yedaber Pi. La alabanza de Dios hablará mi boca. Y mi boca debe de estar platicando y debe de estar admirada de otras cosas que realmente sí valen la pena. Platiqué hoy, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, platiqué algo muy interesante, muy importante. Lo que el mundo te da a que tú platiques de eso, a ti no te da ningún crecimiento, no te da ninguna elevación. Nada más cuando tú platicas de valores, cuando tú platicas del mundo que Dios creó, cuando tú platicas de la Torá que Dios nos entregó, eso te da crecimiento, eso te da elevación.
Y la persona tiene que saber, todo lo que yo platico me tiene que dejar a mí, me tiene que dejar una enseñanza y una elevación. Pero si lo que platicaste fue nada más cómo entretener una plática, cómo de alguna forma estar comunicándonos con algo que no me dio absolutamente nada de crecimiento, esto no tendría que ser la plática porque eso no te dejó absolutamente nada. ¿Cuántas oportunidades tenemos en la vida para platicar? Tehilat Hashem Yedaber Pi. ¿Qué conecta el mundo, queridos hermanos? La plática, la palabra, la boca. La boca conecta al mundo. La boca transmite al mundo. La boca es el órgano más importante que por medio de ella la persona o transmite valores o transmite cosas que no valieron la pena o transmite cosas, escuchen bien, que Hasbe Shalom echaron a perder. Pónganse a pensar, cada vez que termino yo el día, ¿qué hice yo con mi boca? ¿Qué hice con mi boca? Con mi boca me elevé, con mi boca entretuve o con mi boca eché a perder. Ponte a pensar qué hiciste con esa boca tan importante que Dios te dio. Es lo más valioso que hay. Para los hajamim, ustedes saben que hay 4 niveles muy importantes en la vida. 4 niveles: mineral, vegetal, animal y el ser humano. Son los 4. Mineral, está muy claro. Vegetal, más arriba, que no se mueve, pero tiene vida. Animal, que se mueve, ¿sí? Tiene vida, pero no tiene razón. Y el ser humano, que tiene razón. El mineral no tiene mucho que perder. El mineral se queda mineral. Pero el vegetal, cuando pierde el nivel que tiene más arriba que el mineral, ¿qué nivel tiene el vegetal más arriba que el mineral? Vida. Cuando pierde la vida, ¿qué hace? Se descompone, se echa a perder, se desintegra. Ni mineral quedó, nada, nothing. El animal tiene más arriba que el vegetal. Tiene movimiento, un movimiento impactante, corre, etcétera, devora, come. Pero cuando el animal pierde su nivel, ¿qué se hace el animal? Se apesta. Peor que el vegetal. No nada más se desintegra, se apesta, se echa a perder. Es algo peor todavía. ¿Qué creen? Hay un nivel más todavía, que es el ser humano. El ser humano es un nivel mayor, pero Hazbe Shalom, si se echa a perder, se hace peor que un animal, Barminan, que un vegetal y que un mineral. Ala Istor. Dicen los Jajamim, escuchen qué increíble. ¿Cuál es el nivel más grande del hombre por encima de todo lo que está abajo? De mineral, de vegetal, de animal. ¿Cuál es el nivel más grande del hombre? Yo lo expliqué. El razón, el raciocinio, el que está consciente. Los Jajamim definen al hombre, escuchen bien, no lo definen nada más por razonar. Al hombre lo definen como medaber, el que habla. El que habla. El nivel del hombre más que el animal no es nada más la conciencia, sino que habla. Porque el habla es la transmisión de la vida. Voy a dar un ejemplo muy simple. Sin noticieros, de alguna manera, ¿sí? Sin escuela que uno pueda hablar, sin clases que uno pueda hablar. Imagínense un mundo mudo, de alguna manera, ¿qué hiciéramos con el Zoom? Nada. ¿Qué escucharían? Nada. Noticiero, tampoco. Clases, tampoco. Todo lo que se transmite, ¿qué es? Plática. Plática. Y nuestro deber, ¿cuál es, queridos hermanos? Tehilat Hashem Yedaber Pi. ¿Qué platicas? El nivel grande del hombre es lo que platica. Si quieres definir la grandeza del hombre por encima, ¿sí?, de todos,
es ¿qué platicas? Y por eso al hombre, ¿cómo le llaman nuestros sabios? Medaber. Otra fuente. Está escrito que cuando Dios insufló el alma a la persona, la Torah dice, Vaihi Adam, y fue la persona lenefesh hayá. Fue la persona un ser viviente. Es la explicación literal. Sin embargo, qué increíble. Dice el Targum, uno de los comentaristas del Talmud, dice el Targum, ¿qué significa? ¿Qué significa Nefesh Hayá? Un alma viviente. Un alma viviente todavía no me dice nada del hombre, porque un alma viviente también, los animales tienen un alma viviente. Entonces, ¿qué le puso Dios al hombre al darle la Neshama? ¿Qué le dio? Escuchen qué interesante. Le dio Ruach Memalela. Le dio un espíritu que habla. Eso es lo que Dios le dio al hombre, un espíritu que habla. No le dio nada más vida, sino esa vida, ¿cómo se expresa? Con el habla. Viene David Amelech y todos los días, 3 veces al día, viene David Amelech y te dice, por favor, hijo mío, quiero que sepas que hay algo muy importante que es la boca, y esa es la vida de la persona. ¿Qué hablas? ¿Qué transmites? Y eso que transmites te elevó, te superó, te dio más enseñanza, o eso que transmitiste se quedó en algo que al final no tuvo ningún sentido. O hasbe shalom, lo que hablaste fue nada más para degradar o para dañar a una persona. Con una palabra, ¿cuánto podemos dañar? Por eso dijo Shelomo Amelech una frase en su gran libro de proverbios, de Mishle. Dice Shelomo Amelech, Ahaim be'amavet beyad alashon. La vida y lo contrario está en la palabra. En la palabra está la vida y Hazbe Shalom, lo contrario. Pero quiero explicar, con la palabra das vida o con la palabra Hazbe Shalom, matas tu tiempo y no diste vida. No hay una cosa tan importante para Dios como la palabra, la plática, y tenemos muchas oportunidades para platicar. Desayunos, comidas, cenas, reuniones. Nos sentamos a platicar. La plática es algo increíble. Ven, siéntate, vamos a platicar. Vamos a platicar. ¿De qué? ¿De qué vamos a platicar? Encontré un Maimónides fantástico, un Maimónides increíble, en Pirkei Avot. Y el Maimónides sobre la Mishnah que dice que no hay una cosa más hermosa que el silencio. El silencio quiere decir que la persona aprenda que debe de hablar. Eso quiere decir el silencio. ¿Saben cuál es el problema? La persona piensa que él tiene que tener la boca abierta y tiene que hablar todo lo que se le ocurre, todo lo que le venga, tiene que hablar. Y nada más tiene que saber cuándo callar. Y ese es un problema, que nunca lo callas. Y cuando no debe de decir cosas, las dice. Cuando debe de decir cosas, no las dice. Es un problema. La idea es, la persona debe de aprender que de inicio hay que guardar silencio. Y la pregunta es, ¿qué debo de hablar? ¿Qué debo de hablar? Dice el Maimónides, hay 5 tipos de plática. 5. Aunque siempre sale el número 5 fe en lado para que no se ofenda a la gente y hamse, pero así sale. Dice, 5 tipos de plática. La primera, escuchen bien, la primera es la plática que es mitzvah. Cuando una persona lo platica, es una mitzvah. Por ejemplo, todas las clases de Torah son mitzvah. Y cada palabra que ustedes están escuchando, y cada palabra que yo saco, cada palabra que los conferencistas sacan y escucha la gente, cada palabra es una mitzvah, porque estamos analizando
el estudio de la Torah. Estamos analizando la sabiduría divina y eso se llama mitzvah. ¿Ok? Es una plática de mitzvah. Esa es la primera y es una plática que puede incluir toda la Torah completa y la persona puede estar platicando de Torah, se puede decir toda la vida y nunca va a tener falta de temas, porque hay sin fin de temas en la Torah. 2. Escuchen qué interesante. La segunda plática, dice el Maimónides, la plática prohibida. No que es mitzvah, es prohibida, la que está del otro lado. ¿Cuál es la plática prohibida? Ustedes saben, la shonará, hablar mal de alguien, sacarle un falso a una persona, mentir. Todo eso se llama una plática que está prohibida. Herir a una persona sin hablar la shonará de él, directo. No hablé con otro, directo. Le dije algo que lo agredí, que lo herí. Eso se llama en hebreo onaat de barim. No hablé la shonara de él. Quiere decir, no hablé delante de la gente mal de él, sino a él lo herí, ¿sí? Lo herí con una palabra, lo hice sentir mal con una palabra. Es pecado también, es pecado. Cuando yo le digo una palabra a una persona que lo hace herir, eso se llama onaat de barim. Y hay varias cosas, como explicamos, que la palabra que se llama prohibida, prohibida, ¿ok? No, vamos a empezar a ver la mesa del desayuno, de comida y cena, la mesa de Shabbat, la mesa de Sheva Berajot. ¿Qué plática tiene? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por la plática de mitzvah o estamos en la plática Hazbe Shalom, que es qué? Que es Averá. Dios no lo quiera. 3. ¿Vamos bien? 3. Escuchen bien. La primera es el extremo mitzvah, la segunda el extremo Averá. ¿Ok? Ahora me voy a ir a un extremo en medio. Hay una plática que no es mitzvah. Si la platico no es mitzvah, mitzvah quiere decir, no es una mitzvah de las 613 mitzvot, pero Dios está feliz cuando platicas también esta plática. Se llama la plática querida. La querida por Dios. ¿Cuál es esa plática querida? Les voy a dar un ejemplo. Dice el Maimónides, cuando una persona define los puntos débiles que uno tiene en la vida. En psicología, por ejemplo, tú tienes un punto débil, eres enojón. Tú tienes un punto débil, eres flojo. Tienes un punto débil, eres soberbio. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo yo superar eso? O yo, por ejemplo, platico con mis hijos y les digo, la flojera mata el futuro de la persona. La flojera no es tu amigo, la flojera es tu enemigo. La flojera no es algo que te va a favorecer. No estoy platicando de Torah. No estoy platicando ni de Abraham, ni de Korah, ni de Moshe, ni de las leyes monetarias. Estoy platicando conceptos, ¿sí? Positivos, importantes, que Dios quiere que tengamos línea sobre eso. Sé un hombre honesto. El que no es honesto, al final cae. Al final la gente ya no confía en él. Hijo, ¿qué ganaste con la mentira? Al final, cuando la gente conozca y vea que mientes, eso va a provocar que la gente ya no confíe en ti. Hijo, si te enojas, la gente se va a alejar de ti, la gente no te va a tolerar. ¿Qué ganaste enojándote? Eso se llama la plática ¿qué? Querida, la querida por Dios. Papi, ¿qué tiene de malo un programa en la televisión? Mira mi vida, entiende, te están enseñando pura fantasía. Son cosas que no existen, hay cosas que no son reales. Ya ni qué ganaste viendo un programa que no tiene absolutamente ningún sentido, que no es real, es falso, es pura fantasía. Que si ves los superhéroes, existe uno, le dije una vez, existe un Flash, existe un Superman, un Batman, los Cuatro Fantásticos, no existen, el Hombre Araña menos, no existe nada de eso.
Entonces, ¿a qué le dedicas saber eso? No hablé de Divré Torah, pero hablé de cosas que Dios está contento con ellas porque por medio de esta plática estoy ubicando a mi familia, estoy ubicando a mis amigos y de alguna forma les estoy dando realmente el sentido que tienen que tomar en la vida. Es algo, la verdad, increíble. Es algo maravilloso. Eso se llama la plática querida, la que Dios está contenta con ella. Ahora vamos al otro extremo. Entonces, ¿qué tenemos? Mitzvah, la plática que es mitzvah, la plática que es avera, que es pecado. Tenemos en medio la plática que es querida por Dios y hay en medio una plática, el extremo de la otra. ¿Cómo se llama? La plática despreciada por Dios, la que Dios dice, lástima. Yani, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es esa plática? Dice el Maimónides, lo que le llamamos nosotros Devarim Betelim, la plática que no tiene absolutamente ningún sentido, en absoluto, nada. ¿Qué creen? Dice el Maimónides que Rob Dibure Ha'am, como la mayoría de la plática del mundo, así dice el Rambam, como la mayoría de la plática del mundo, de la gente, que la gente platica cosas que no tienen un sentido. Cuando yo digo no tienen un sentido, analícenlo, está muy simple, no te dio absolutamente nada, ni crecimiento, ni elevación, no te dio ningún mensaje para cuidarte en tu negocio, no te dio alguna información importante, nada. Es así como hoy en día hablan de, oye, ¿ya viste cuántos millones tiene tal persona? Oye, ¿ya viste a dónde viajó tal persona? Como hoy en día lo que llaman los seguidores del Facebook y mira que entró a tal lugar y ya viste el viaje que tuvo tal persona, ya viste el tipo este, ¿qué tal? Son cosas que realmente no tienen absolutamente ningún sentido. Cosas que no te dejan a ti ninguna enseñanza. Y como estas hay montón de pláticas en la cual la persona comprende y analizando un poquito se llama Devarim Betelim. Cosas que no tienen sentido. Es verdad que muchas veces la persona para relacionarse con el otro habla cosas que no tienen sentido, pero el fondo y la finalidad es empezar a levantar una relación con esta persona por un punto muy importante para después poder tener influencia con él, para poder después hacer de alguna forma tal vez un negocio con él, tal vez para la familia, para muchas cosas que hay. Ahí hay un objetivo que se llama un objetivo de relación. Pero cuando no hay ningún objetivo de relación, sino simplemente es una plática que la relación ya está, la relación está increíble y tienen oportunidad de tener otro tipo de pláticas, que en vez de tener esa plática, tienen plática de Devarim Betelim. Dice Dios, lástima que te di el armamento más importante de la vida, que es la boca, que con ella o creces o dejas de crecer o Hazbe Shalom destruyes, como explicamos, y no aprovechaste en lo que debe de ser. Es verdad que cuando una persona está con su hijo y le dice, no te preocupes, hijo, y lo hace emocionar en algo así abstracto, eso se llama una forma de relacionarse con el hijo. Pero cuando una persona ya está relacionado, ya tiene manera de qué transmitir y nada más transmite cosas que no tienen sentido, ahí es donde dice el Maimónides, es una plática que no tiene la aceptación divina. No es pecado, pero el pecado fue, en el sentido figurado, no aprovechar esa plática para cosas que realmente valen la pena. Es algo, la verdad, increíble. Entonces tenemos mitzvah, tenemos avera, tenemos pecado, tenemos la querida por Dios
y tenemos la que es despreciada por Dios. ¿Cuál es la última, queridos hermanos? ¿Cuál es la última? La quinta, dice el Maimónides, la quinta es la plática permitida, así le llama el Maimónides. La plática permitida. ¿Qué quiere decir la plática permitida? La que la persona necesita para desenvolverse en la vida. Por ejemplo, señorita, ¿cuánto cuesta esto? Disculpe, ¿cómo deposito esto en el banco? Oiga, ¿qué es lo que tengo que llenar en el papel para poder hacer este trámite? Son las pláticas permitidas, porque son las que me hacen y me ayudan a que me pueda yo desenvolver en la vida y pueda yo ordenarme en el mundo que Dios creó. Eso se llama la plática permitida. Entonces, cada persona tiene que comenzar. David Amelech nos deja un mensaje muy importante, un mensaje muy, muy importante. El mensaje de David Amelech es: hijo, quiero que por favor analices tu plática, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es tu plática? La mía, dice David Amelech, Tehilat Hashem Yedaber Pi. El alabanza a Dios es la que va a hablar mi boca. ¿Cuál es la alabanza a Dios? O su sabiduría divina, o la que Dios ama y quiere, porque con eso la persona corrige, crece, adquiere valores, o cuando hablas del mundo maravilloso que por medio de eso te conectas más con Dios, te impactas más de Dios, te unes más con Dios, que ese es el propósito principal. Eso, increíble, está muy bien. O tu plática, Hasbe Shalom, es o la prohibida, que hay mucho de eso, mucho, mucho de eso, y con esa destruyes, con esa engañas, con esa Barminán hieres a gente en forma directa. ¿Qué hiciste con esa plática? ¿Ofendiste a tu esposa? ¿Agrediste a tu hijo? Hasta levantar la voz también, con el tono de voz nada más. ¿Cuánto la persona puede herir? ¿Cuánto la persona puede agredir? Y eso es Hasbe Shalom, dice Boreolam, ¿en eso estás? Por otro lado, una plática que no tuvo sentido, una plática que no tiene realmente este propósito, dice el Maimónides, ubícate. ¿Tú en qué plática estás? ¿En qué plática te ubicas? Ahora sí, los voy a dejar pensando, me voy a dejar pensando a mí, pero de alguna manera uno de mis hijos hace muchos años me abrió los ojos en algo que me hizo de alguna forma recapacitar, se me enchinó el cuerpo, me hizo llorar y seguramente ya lo escucharon en ciertas ocasiones de su servidor. Hace muchos años platiqué con mi hijo y le dije: mi vida, vamos a entender qué significa la Shonara. Me dice: a ver, papi, defíneme qué se llama la Shonara. Y le empecé a explicar qué es la Shonara. En ese momento, cuando él entendió bien, bien qué es la Shonara, lo primero que me preguntó mi hijo fue: oye, papá, entonces, ¿de qué quieres que hablemos? Así me preguntó: ¿de qué quieres que hablemos? Yo dije: espérame, ¿cómo que de qué quieres que hablemos? ¿A poco la plática natural de la persona es enfocada en la Shonara? Me dijo: sí, papi, pues, ¿qué es lo que platicamos en la mesa? Hasta me avergonzó, en el buen sentido. No me hizo sentir mal, me avergonzó y bien hecho. Me dijo: pues entonces, ¿qué platicamos, papi, en la mesa normalmente? ¿Cuál es la plática natural, papito? ¿Cuál es la plática entre los amigos? ¿Están escuchando? ¿Cuál es la plática entre los amigos? Normalmente es una cosa, la verdad, muy difícil, una cosa, la verdad, que la persona se estremece. De ahí me di cuenta que una persona en la mesa no tenemos, hay veces, idea que estamos platicando. Por eso dice el Maimónides algo muy interesante, y es el mensaje de David Amelech. Antes de decirte si, si lo que estás platicando está mal o está bien, primero ubica
¿Qué platicas? ¿Qué platicas? Cuando ya ubicas qué platicas, ya puedes decir, está en el canal 1, 2, 3, 4 o 5. ¿En qué canal está? Y de ahí te ubicas si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Estás utilizando esa arma tan bonita y tan especial que es la boca. Por eso, ¿cómo termina este capítulo tan increíble que realmente es el último versículo? Tehilat Hashem Yedaber Pi. Mi boca va a hablar nada más la alabanza a Dios. Mi boca me va a ayudar a crecer. Mi boca me va a ayudar a avanzar. Mi boca me va a ayudar a influir en los demás. Mi boca me va a ayudar a educar. Eso me va a ayudar mi boca a educar. Y con la plática educamos. Con la plática transmitimos valores. Señoras y señores, una de las mitzvot más importantes en el año es Pesaj. ¿Qué tiene Pesaj? Veigadtal binja. Le relatarás a tu hijo. Y cuando tú le relatas a tu hijo, es tan importante esa mitzvah que la Torah la repitió 4 veces. Le relatarás a tu hijo. Preguntan nuestros sabios, ¿por qué la Torah repite 4 veces la misma mitzvah? Con una vez que la Torah diga, es suficiente. No necesito 4 veces repetirte una mitzvah. No estamos en la escuela que te tengo que decir las cosas 20 veces para que las entiendas. Con una vez es suficiente en la Torah. ¿Por qué 4 veces? Dice la Agadá de Pesach, que Negedar Ba'abanim libera Torah. La Torah habló porque hay 4 tipos de hijos y la persona tiene que saber cómo dirigirse con cada uno de sus hijos. Pero el objetivo, ¿cuál tiene que ser? El objetivo es ¿qué transmites? ¿Qué transmites? Como explicamos, terminó una noche de Pesaj tan importante, tan bonita, tan especial. ¿Qué conclusión se llevaron de esta noche? ¿Qué conclusión se llevaron de esta noche? Se llevaron una conclusión de la grandeza de Dios, del poder de Dios. ¿Qué conclusión te llevaste? Te llevaste una conclusión de que teniendo un Dios como este, debemos de estar tranquilos, debemos de estar contentos, debemos de estar seguros. ¿Qué conclusión te llevaste? Señoras, señores, cada plática que una persona tiene debe de hacer esto. Concluimos. Conclusión a toda la plática. ¿Qué hicimos en esta plática? ¿Qué nos llevamos en esta plática? Obviamente que si la plática fue nada más cosas que no tienen sentido, no va a haber ninguna conclusión. Pero si la conclusión fue que por medio de eso me relacioné con una persona, tuve una salida con una mujer para poder casarme con ella, y esa fue la manera como empecé a relacionarme con ella, oh, eso fue el propósito y la finalidad. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Estamos aprendiendo que la vida de la persona tiene que tener un sentido mayor, un sentido en la cual qué es lo que vamos a platicar y el resultado y la conclusión de esa plática que salió. Con David Amelech no había otra cosa tan bonita que salía de su boca más que Tehilat Hashem, la alabanza a Dios. O como estudiamos en el Shir, los primeros versículos de la Shre, Aromimcha Elohai Amelech. Bejol Yom Abarejeca, todos los días voy a reconocer tu bendición, tu fuente de bendición. ¿Qué cosa? Zeherab tu Hayabio. Voy a recordar y expresar todos los favores que has hecho conmigo. No los dejé en el pasado, los voy a recordar, los voy a platicar, los voy a comentar. ¿Saben cuánta plática hay? Nos enseñó mi maestro Jajam Yudá Hades algo hermoso. Uno de los grandes Jajamim que trabajaron el tema de la Shonara fue el Jafetz Haim. Fue aquel que de veras inculcó en la gente lo que ya sabíamos que era pecado, pero hizo una labor muy importante
para que la gente tome conciencia, porque antes del Hafetz Haim se sabía, pero no había conciencia. Quiero explicar qué significa hacer conciencia. Nos explicó el presidente de nuestra comunidad, Maguen David, el señor Abdo Chacalo, y el presidente del Comité Central. Dice, hay cosas que lo que queremos en esta época es que la gente tome conciencia. Hay cosas que la gente no toma conciencia, y al no tomar conciencia de eso, se pierde uno. El Hafetz Haim sabía que mucha gente sabía de la Shonara, pero no tomaban conciencia. Y cuando el Hafetz Haim escribió un libro especial sobre eso y hablaba sobre eso todo el tiempo, entonces puso conciencia sobre el tema. Uno de los grandes maestros del Hafetz Haim, o más bien dicho, aquel que era una luminaria de reflexión en aquella época, era Rabbi Israel Salanter, uno de los grandes jajamim, Rabbi Israel Salanter de aquella época. Dice Rabbi Israel Salanter, cómo la persona toma conciencia de las cosas, dice Rabbi Israel Salanter, repitiendo de vez en cuando frases de ese tema, y la persona toma conciencia. Por ejemplo, él repetía muchas veces, el que se enoja juega con fuego. El que se enoja juega con fuego. El que se enoja no está de acuerdo con lo que Dios mandó. Y así repetía frases, las traduzco, frases que le preguntaron, Jajam, ¿para qué las repite? Pues ya se las sabe, ya parece usted disco rayado, ¿para qué las repite? Dijo Rabbi Israel Salanter, no, repetirlas es una manera de que entre en la sangre y que la persona tome conciencia. ¿Y qué quiere decir tome conciencia? Que cuando llegue el momento que te hagan enojar, entonces luego te vas a acordar y no vas a actuar, escuchen bien, de forma sin pensar, así, expulsiva, ¿sí? Sin conciencia, ¿sí? Intuitivo, que una persona no tomó la conciencia sobre eso. Eso es lo que yo gané. El Hafetz Haim quería que la gente tome conciencia, por lo menos lo que estás hablando es la sonara. Toma conciencia. Y entonces la persona se va a echar para atrás. Pero si no tomas conciencia, ¿de qué sirve? Ese fue el Hafetz Haim, su trabajo, uno de los trabajos muy importantes que hizo en su vida. Ahora escuchen esto. Nos preguntó mi maestro Jajam Yudá Hades, una persona que todo el tiempo estuvo inculcando la Shonara, no está bien, toma conciencia. ¿Cómo te lo figuras? Yo no conocía el Hafetz Haim. Mi maestro tampoco conoció al Hafetz Haim, pero él se preguntó cómo te hubieras figurado al Hafetz Haim, calladito o, como decimos aquí, hablador. ¿Cómo te lo hubieras imaginado? En esta vida, queridos hermanos, he preguntado esta pregunta a mucha gente y mucha gente me dice callado, calladito. ¿Por qué? Porque para no hablar la sonará hay que estar callado. Dice mi maestro Ham Yudá Hades, qué error tan grave. El Hafetz Haim era muy hablador. Como dicen acá en México, no le paraba la boca. Era muy hablador. Y él siempre levantaba plática con la gente. Siempre. La famosa historia que una persona estuvo al lado del Hafetz Haim sentado en el tren al lado del Hafetz Haim, pero esta persona no sabía quién era el Hafetz Haim. O sea, sí sabía del Hafetz Haim, pero no sabía cómo se veía, no sabía. Y el Hafetz Haim era tan humilde, se vestía muy humilde, que la persona como no había fotos en aquella época, películas, así como hoy en día. Entonces, él está sentado al lado del Hafetz Haim sin saber, ¿sí?, que él es el Hafetz Haim. ¿Y a dónde creen que iba esta persona en el tren? ¿A dónde creen que iba? A ver al Hafetz Haim. Lo quería ver para pedirle verajá, para pedirle un consejo, y está sentado al lado del Hafetz Haim sin saber que es el Hafetz Haim. ¿Qué creen? ¿Quién abrió plática? El Hafetz Haim.
Era hablador, el Jafetz Haim. Él abrió la plática y empezó a platicar. ¿Qué creen que le preguntó? Para empezar a hablar, ¿a dónde vas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Oye, ¿a dónde vas? Le dijo esta persona, voy a Radin. Radin es un pequeño pueblito hoy en Bielorrusia, un pequeño pueblito. Y le preguntó el Jafetz Haim, ¿a dónde vas? Le dijo, voy a Radin. Le dijo, ¿a qué vas a Radin? El Jafetz Haim le dice, ¿cómo voy a ver la luminaria al Jafetz Haim? Sin saber que él es el Jafetz Haim. Voy a ver al Jafetz Haim. Y le dijo, ay, ¿a qué vas a ver el Jafetz Haim? ¿A qué vas? ¿Qué le ves a ese chaparrito? ¿Qué le ves? Era muy chaparrito el Jafetz Haim. ¿Qué le ves al Jafetz Haim? Y el otro dice, jaja, oye, no hables del jajam así. ¿Cómo dice chaparrito así? Y el Jafetz Haim decía, no, hombre, mucha gente piensa que no, 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 no. Ya ni el Jafetz Haim está hablando de él, que ya ni humildemente, ya ni qué le ven al Jafetz Haim. El otro se enojó, se enojó. ¿Cómo te atreves a hablar del Jafetz Haim? Y lo empujó, como que dándole a entender, no te atrevas a hablar del Jafetz Haim. ¿A quién empujó? Al Jafetz Haim, sin darse cuenta que era el Jafetz Haim. Y el Jafetz Haim dijo, la verdad, así por las buenas, tiene razón, me quedo callado y ya no hablaron más. Cuando llegaron a Radin, el Jafetz Haim se fue a su casa y esta persona al siguiente día, ¿a quién fue a ver? Al quien le dio el golpecito, al quien habló mal de él. Entonces cuando lo vio esta persona, al Jafetz Haim, se volvió loco, se volvió loco. ¿A quién empujé? ¿A quién agredí? Al Jafetz Haim, ¿cómo no me di cuenta? Y empezó a llorar, estaba muy angustiado. Al final, el Jafetz Haim le dijo, tranquilo, yo sé lo que tú sientes, pero quiero darte gracias por esta plática. Le preguntó él, ¿gracias? ¿De qué, Rebe? ¿Tan humilde es usted hasta que me da gracias? Le dice, no, te voy a explicar. Yo en mi libro escribí todas las reglas de la Shonara, todas, completitas, pero una regla no escribí. ¿Qué pasa si uno quiere hablar la Shonara de uno mismo? Yo quiero hablar delante de la gente que yo no soy y no soy y no soy y no soy. Yo quiero hablar de mí la Shonara, no otro hacia mí. Yo de mí quiero hablar la Shonara. Dice el Jafetz Haim, no escribió esa ley en todo su libro, no lo escribió. Dice el Jafetz Haim, me enseñaste que no hay que hablar la Shonara ni de uno mismo. Y por lo tanto, te agradezco esa plática. Pero ¿qué les quiero explicar? El Jafetz Haim era muy hablador. El Jafetz Haim era una persona que abría la plática. Y entonces, ¿qué pasó, señores? No que el Jafetz Haim tendría que estar muy callado porque no la Shonara. Escuchen la confusión que tenemos. Vivimos en un mundo que la plática es tan de la Shonara o de agreder o vana, etcétera, que pensamos, como dijo mi hijo en aquella época, ¿sí? Hace más de 10 años aproximadamente, dijo mi hijo, papá, entonces, ¿qué quieres que hablemos? ¿Quieres que nos quedemos callados? Yo les digo, si ahorita nosotros queremos inculcar en la gente no la sonará, la gente va a decir, entonces, ¿qué quieres que hables? De Barim Betelim, cosas vanas, entonces, ¿qué quieres que hable? Y eso, entonces, ¿qué quieres que hable? El Jafetz Haim no paraba de hablar, ¿saben por qué? Para enseñarte que hay mucho que hablar, hay mucho que platicar, hay muchas maneras como, escuchen bien, relacionarse con la gente y enseñar. Y era muy agradable el Jafetz Haim cuando platicaba, muy agradable. Y la pregunta es, ¿tú también eres agradable cuando platicas? ¿Tú también eres simpático cuando platicas? ¿Qué platicas? Tu simpatía, tu amabilidad y tu agrado cuando platican contigo, ¿en qué lo invertiste? ¿En qué? Deberías de haberlo invertido en cosas que realmente valen la pena. Lástima que lo invertiste en cosas que no valieron la pena. Hay gente, queridos hermanos, que les causa los videitos
y la plática, cómo hay gente que se cayó, cómo hay gente que de repente se electrocutó, cómo hay gente que de repente, ¡pum!, le aventaron un costal de harina y así, ya saben, todo ese tipo de chistes, eso es lo que los entretiene. Lástima, lástima que eso es lo que realmente le llena, platica y transmite. Tenemos que aprender en qué canalizar nuestra plática. Tehilat Hashem, dijo David Amelech, Yedaber Pi, es lo que mi boca va a hablar. Yedaber Pi, Vivarej, y va a reconocer la bendición. Shem Kocho, Leolam Vaed. Qué cosa tan fantástica. David Amelech dice, yo no me comparo al mundo, yo trato de concentrarme en eso. Ojalá que el mundo comprenda a reconocer la bendición de Dios y que la plática de ellos sea productiva, con crecimiento, de Torah, de beneficio, de cosas que realmente tienen objetivos increíbles, pero no hasbe shalom, cosas que son pecado, que no valen la pena y que barminan hasta pueden dañar al otro. ¿Qué hicimos el día de hoy, queridos hermanos? Empezar a tomar conciencia. Conciencia. No tengamos miedo en analizar qué platicamos. No tengamos miedo. Vamos a desarrollarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a darle ese punto. Y eso se llama una plática que ya va a tener una definición y bajo esa definición vamos a darle a nuestra vida un futuro que la plática tenga mucho más crecimiento y esa plática tenga un poco más de amabilidad, relación, animar y muchas cosas más. Quiero decir una palabra muy interesante. Tienes con tu boca, tienes la oportunidad de poder animar. Anima, anima. La sonará no es animar, es lo contrario. Tienes con tu palabra formas de animar, anima. Llegas a la casa y tu esposa hizo lo primero que debes de hacer, ánimo, animar. Tal vez hay una pequeña crítica constructiva posteriormente, pero lo primero que hay que hacer que es animar. Y cuando una persona anima, es otro mundo, es otro olam. Y dentro de eso es la energía tan importante de la plática. Con esto, queridos hermanos, sellamos. Ahí terminó el 145. Se aumenta un versículo y dice, Va'anachnu nevarejia, me'ata adolam, aleluya. Después de todo lo que vimos que hizo David Amelech, terminamos, Va'anachnu, nosotros, si aprendimos y entendimos el mensaje, nevarejia, vamos a bendecir a Dios, vamos a reconocer la bendición de Dios, me'ata be'ad olam, de hoy hasta siempre, aleluya, que Dios sea realmente alabado. Es una belleza, queridos hermanos, una cosa maravillosa. Mañana, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, estamos invitados a la plática de Gam Zoom a la misma hora, a las 8, de 8 a 9, Be'ezrat Hashem. Voy a hablar un tema hermoso de Hanukkah que se llama Enciende la luz. Vamos a hablar de la luz y la oscuridad. Les voy a mandar Be'ezrat Hashem Yitbaraj en el chat, les voy a mandar ¿cómo se llama? El Zoom, cuál es el ID y la contraseña, Be'ezrat Hashem, para la clase de la mañana, pero a la misma hora, a las 8, pero no en el mismo canal, porque no es en mi ID, es en el otro, en el GAM Zoom. Nos vamos a unir con Centroamérica y Sudamérica, Be'ezrat Hashem, en esta hermosa plática. No se la pierdan, que Dios los bendiga y que siga iluminando la Hanukkah en este quinto día, vuestras almas, vuestros hogares, y que pronto Boreolam nos ilumine. Amén, ve amén. Muchas gracias, que descansen. Raf, una pregunta, ¿qué hago si no me han metido al chat? No, lo que pasa es que yo no mando en el chat las pláticas así en forma muy continua. Ya estás ahí donde mando las propagandas. No me han metido. ¿La propaganda no te llegó la de hoy?
Ah, sí, usted me la mandó. Exactamente, exacto. Y Vedrat Pero Hashem, te marco para decirte dónde están las pláticas en forma ya más exacta.